Buenos días. Sean todos bienvenidos al Workshop Bolivia del programa Alinvest Verde, un espacio de encuentro entre representantes de la Comisión Europea, el Consorcio de Ejecución del programa Alinvest y las instituciones empresariales de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. Esta actividad la hacemos con el objetivo de conocer los lineamientos de la segunda convocatoria a propuestas innovadoras. Hoy se expondrán los requisitos de postulación y al final contaremos con un espacio para responder las consultas que puedan venir. Para nosotros, desde CAINCO, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, es un privilegio poder estar en esta actividad, pero además ser parte del consorcio de ejecución del programa Alinvest Verde. Este programa, como ustedes saben, es la continuación de una cooperación que tiene la Comisión Europea para el desarrollo del sector privado, principalmente de las pequeñas y medianas empresas para nuestros países, para América Latina. Ha sido un factor de desarrollo cuando hablábamos de internacionalización, de la mejora de la productividad, de encontrar socios en los espacios y en el mercado en el mercado de la Unión Europea, pero sobre todo ahora necesitamos tener socios en la transición hacia la economía circular, hacia los negocios verdes. Por eso pensamos que de nuestras organizaciones el generar oportunidades como las que genera la Comisión Europea es muy importante. Estamos felices de que todos ustedes puedan participar en esta ocasión, que puedan conocer cuáles son los lineamientos de esta segunda convocatoria y que se animen a presentar estas propuestas para continuar con nuestro esfuerzo de alianza, una alianza que es multipropósito entre América Latina y la Unión Europea. Esperamos que lo que vayamos a presentar ahora vaya a solventar todas las dudas que puedan tener al momento de leer un documento, y por eso vamos a tener varias presentaciones donde se van a aclarar todas estas dudas. Bueno, a continuación invitamos al señor Emanuel Hondrath, representante de la Comisión Europea en Bolivia,
quien nos dirigirá unas palabras de circunstancia. Adelante, Emanuel, el escenario es tuyo. Muy buenos días a todos, o buenas tardes también, porque hay colegas que están desde Europa. Soy, como decía Julio Emanuel Hondrat, oficial de programa en Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unión Europea en Bolivia. El programa Alinvest ha sido de los proyectos más, regionales de cooperación, obviamente, más importante y exitoso de la Unión Europea en América Latina. Se inició en 94 mediante una iniciativa piloto de 2 años, buscando justamente atraer inversiones europeas a la región, y ha evolucionado hasta convertirse en una valiosa herramienta destinada a contribuir a la reducción de la pobreza y creación de empleo mediante la mejora de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En 2021, la Unión Europea lanza la nueva versión de Alinvest, denominado Verde, por su aproximación ambientalista, contribuyendo a la transición hacia una economía más circular, baja en carbono, eficiente en recursos, para abordar desafíos globales. Alinvest Verde es la 6ª edición del programa Alinvest, alianza entre la Unión Europea y América Latina para el crecimiento sostenible y el empleo. El programa tiene una duración de 60 meses hasta noviembre de 2026. Esta convocatoria es la segunda del programa. La primera se lanzó en 2022 con la adjudicación de 24 proyectos de 136 propuestas recibidas. La Unión Europea considera desde siempre que el desarrollo solo puede hacerse con la activa participación del sector privado, desde las microempresas hasta las más grandes. La nueva política de Global Gateway de la Unión Europea promueve una asociación más profunda e integral entre las empresas europeas y las latinoamericanas, con la propuesta de destinar 300.000 millones de euros, de los cuales 135.000 millones del sector privado europeo, a los objetivos del desarrollo del milenio, principalmente en temas de energía renovable y economía circular. También muchos de nuestros apoyos bilaterales contemplan ahora el sector privado como un aliado esencial en el desarrollo sostenible. Les aliento a que los futuros proyectos de Alinvest tengan una mirada global, regional, y que busquen complementariedades y sinergias entre nuestros apoyos regionales y nacionales. Quería obviamente agradecer a nuestros socios de lujos, que son SECUA y CAINCO, que están aquí presentes, y quería más que todo desear a todos los solicitantes éxitos en la presentación de sus propuestas, esperando tener muy buenos proyectos verdes y sostenibles para la región. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emanuel. Sin duda, la participación de las instituciones, el rol del sector privado en lograr este cambio va a ser fundamental. Seguidamente invitamos al señor Frank Zuma, director de Alinvest Verde, por parte de SECUA, quien realizará una introducción sobre el programa en su componente 1. Adelante, Frank. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo voy a compartir una pequeña presentación. Un segundito. No, espero que funcione. Bueno, aquí estoy, listo. Bueno, buen día a todos en América Latina y buenas tardes a todos que participan desde Europa. Muchas gracias por acompañarnos desde cada uno de sus países y muchas gracias a Julio y Emanuel por las palabras introductorias y por haber situado el programa en el marco político actual. Tal como Julio lo mencionó, me llamo Frank Zuma y soy el director de proyectos del componente 1 del Alinvest Verde. Estamos muy contentos de reunirnos el día de hoy en el marco de este workshop. Imagino que algunos de los que están hoy con nosotros estuvieron en el evento de lanzamiento de hace 2 semanas. Sin duda habrá alguna repetición de lo que se dijo entonces, pero mejor escuchar algo doble que de ninguna manera, ¿no es cierto? En comparación con el evento de lanzamiento, la idea del taller de hoy es ser mucho más específico sobre el proceso de postulación. Antes de comenzar con los detalles sobre la segunda convocatoria, nos gustaría hacer una breve revisión del programa y cómo este se ha venido ejecutando para darles el marco global.
Pero no se preocupen, yo sé que ustedes son más interesados en los detalles de la segunda convocatoria que en un cuento sobre la primera que ya está en marcha. No obstante, consideramos importante hacer un breve resumen, pero esa lámina aquí voy a pasar, dado que Emanuel ya ha hablado sobre la historia del Alinvest y desde hace cuándo existe. Bueno, aunque hoy representamos a Alinvest Verde, si se mira bien, solo representamos al componente 1, pero el programa consta de 3 componentes. El componente 2 trabaja con instituciones públicas de la región y se ocupa de la promoción de políticas para la implementación efectiva de los estándares ambientales y laborales básicos y está siendo implementado por un consorcio de Estados miembros formado por la FIAP de España y la de Italia. Y el componente 3, que es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y que gestiona los derechos de la propiedad intelectual. En el componente 1, gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surgen de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina, de un lado, y la Unión Europea del otro. Así, damos una oportunidad de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente 1 está a cargo de SEQUA. Bueno, para aquellos que no saben quién es SEQUA, somos una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Existimos desde el 1991 y nuestros accionistas son las principales asociaciones empresariales alemanas: la Confederación de Asociaciones de Empresarios, la Asociación Federal de la Industria Alemana, la Cámara de Industria y Comercio Alemana y la Confederación Alemana de Oficios Artesanos, junto con la GIZ. Participamos ya en varias ediciones anteriores del Alinvest y ahora somos el líder de un consorcio ejecutor, disculpen, en el que participan diversas organizaciones de la región, cuyos logos pueden ver acá, y de la Unión Europea. Entonces tenemos nuestros anfitriones de hoy, la Cámara, la CAINCO, después de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, la CACB, la Cámara de Comercio de Lima, de Perú, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Jalisco, y como otro socio europeo, Eurochamber. Asimismo, contamos con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución del programa. Se pueden ver debajo de la línea los logos de esas 10 instituciones. Los objetivos de nuestro componente son de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en Latinoamérica, y que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. Entonces, la idea es convertir los retos climáticos y medioambientales en oportunidades empresariales. Déjenme resumir algunos datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, de diciembre del 2021, cuando empezamos a implementarlo, hasta noviembre del 2026. El presupuesto total de nuestro componente se asciende a 31.25 millones de euros y la metodología de implementación es doble. De un lado, junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. No obstante, la gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias de propuestas como esta ahora, en las que las organizaciones empresariales pueden presentar sus proyectos y después
la evaluación, la contratación y el monitoreo de la implementación de estos proyectos. Los proyectos contratados, los que llamamos proyectos de partenariado, contribuyen también fuertemente al logro de los indicadores del programa. Dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables de un presupuesto mencionado de 31.25 millones de euros, entonces la contribución de la Unión Europea para el desarrollo de este programa o nuestro componente asciende a 25 millones de euros. La primera convocatoria se llevó a cabo en el último año. Durante este proceso recibimos 136 propuestas procedentes de toda la región. Somos muy contentos realmente de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. De Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, a los cuales se gira el workshop de hoy, finalmente contratamos a 4 proyectos, 3 en Chile y 1 en Bolivia, lo que equivale más o menos el 17% del total de propuestas de proyectos, 24 en total, que fueron presentadas por instituciones de estos 4 países y sus socios europeos o de la región. No obstante, como se trata de 4 países y como no contratamos proyectos en 2 países, esperamos que el interés siga siendo alto y que recibamos muchas propuestas de proyectos y que esta vez con más éxito. Y tras este proceso de evaluación, en el último año contratamos finalmente 24 proyectos y para la ejecución de dichos proyectos se han destinado un poco más de 7 millones de euros. Bueno, los proyectos se ejecutan en este momento en 11 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay. Aquí mencionamos solamente aquellos proyectos de los cuales la contribución mayor es en este país, porque hay un proyecto, por ejemplo, que ejecuta también actividades en Guatemala, pero como es la menor parte, no está citado acá, sino solamente los proyectos donde la mayor parte se ejecuta. De la Unión Europea, instituciones están implicadas en este momento de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia e Italia. Y estos 24 proyectos están ejecutados por organizaciones empresariales, por fundaciones, ONGs, etcétera, de América Latina, pero también de la Unión Europea. En el slide pueden ver los logos de los coordinadores, es decir, de los líderes de los consorcios que implementan los proyectos en la actualidad. Dado que cada proyecto tiene que ser implementado por lo menos por 2 instituciones, tenemos en total unas 66 instituciones individuales que en diferentes casos aparecen en diferentes consorcios. Esas organizaciones se han comprometido con el desarrollo de la economía verde en los respectivos países de América Latina y por tanto con la creación de empleos sostenibles. Como en el caso de la segunda, entonces de esta convocatoria, estos proyectos de partenariado se enfocan en 2 lotes temáticos. El primero busca la implementación de sistemas agroalimentarios y cadenas de valor sostenibles sin deforestación. Y el segundo, la transición hacia modelos empresariales bajos en carbono, eficientes en recursos y circulares. Entonces, los lotes en la primera convocatoria eran muy similares a los lotes que estamos publicando en este momento para la segunda. Por ende, hay una gran variedad de temáticas en estos 24 proyectos, desde proyectos agrícolas en el ámbito de la apicultura, vinicultura, aguacate, café y mucho más. Hay proyectos de prevención de plásticos, enfoques innovadores para la industria textil, reducción de residuos de envases en la industria eléctrica y muchos otros proyectos innovadores en el fortalecimiento sostenible del sector privado. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a muchas preguntas que estoy seguro existen de vuestro lado. Para que no nos quedemos en palabras y se inspiren un poco para vuestros proyectos, nos gustaría mostrarles a continuación un breve video con algunos testimonios de diferentes proyectos de la primera convocatoria. Y después vamos a continuar
con los detalles de la segunda convocatoria con mis colegas del equipo de SECUA. Muchísimas gracias. Hola, soy Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay y somos socios verdes del programa Al-Inves Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado llamado Hub de Circularidad y Síntesis Industrial, el cual tiene como objetivo promover la incorporación de prácticas sostenibles, innovadoras y asociativas entre pymes de Uruguay. Hola, soy Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Somos socios del programa Al-Invest Verde a cargo de la ejecución del proyecto Be Green, que tiene por objetivo cultivar oportunidades digitales empresariales y sostenibles en la cadena de valor apícola, con escalabilidad y replicabilidad en otras cadenas de valor. Hola, soy María Domínguez, gerente de proyectos en Clean Cluster. Es el clúster de Dinamarca para las tecnologías limpias y ambiente. Nosotros somos socios verdes del programa Al-Invest Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado Acelera. El objetivo del proyecto es, a través de colaboración internacional con entidades europeas y a través del desarrollo de capacitaciones sobre economía circular y sustentabilidad, apoyar a que las pymes de Argentina sean más sostenibles, a mejorar sus cadenas de valor y sus procesos en términos de sustentabilidad. Hola, soy Felipe Rivadeneira Molestina, presidente de FedExport y somos socios verdes del programa Al-Invest Verde a cargo de la ejecución del proyecto de cooperación en el capítulo Ecuador. Implementación de prácticas sostenibles y ecoinnovadoras que tiene por objetivo fomentar en Ecuador la producción, el consumo y la gestión integrada de residuos sólidos ambientalmente responsables y basados en los principios de economía circular en todo el territorio ecuatoriano. Hola, soy Marina Isú, manager de sostenibilidad de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Somos socios verdes del programa Al-Invest Verde, a cargo del proyecto de partenariado Fantástico Sostenibilidad con Plásticos. El proyecto tiene por objetivo promover una gestión sostenible del plástico, involucrando a toda la cadena de reciclaje y apoyando al desarrollo del mercado de productos alternativos al plástico de un solo uso en Perú. Soy Ana María Charris, directora de Relacionamiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y somos socios verdes del programa Al-Invest Verde, a cargo de la ejecución del proyecto de colaboración Apoyo al Desarrollo Sostenible y la Eficiencia Energética de la región Caribe de Colombia, que tiene por objeto apoyar la transición energética y la adopción de prácticas sostenibles del tejido productivo de la región Caribe colombiana. Hola, soy José Díaz, analista de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago y somos socios verdes del programa Al-Invest Verde. Estamos a cargo del proyecto partenariado Ecoceleradora, Innovación en Modelos de Negocios Circulares para el Packaging de Comercio Electrónico, que tiene como objetivo fomentar y desarrollar soluciones sostenibles que busquen reducir y reutilizar los residuos generados por el packaging de comercio electrónico en Chile. Promovemos el desarrollo sostenible de las pymes en América Latina. Muchas gracias, Frank, por ponernos en contexto y además por compartir con nosotros estas historias inspiradoras. Sin duda, servirán de ejemplo para aquellas instituciones que quieren presentar proyectos. Siguiendo con la agenda, presentamos a continuación a Irene Haddad, team leader del componente 1 del programa Al-Invest Verde para SECUA, quien explicará en detalles los lineamientos de la segunda convocatoria a propuestas innovadoras. Quiero aquí hacer una pequeña pausa y recordar a todos los participantes que al final de esta sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, a medida que vayan escuchando la convocatoria, pueden hacer sus preguntas mediante el chat, que estas serán contestadas al final de la sesión. Dicho esto, Irene, como se dice en inglés, el piso es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a CAINCO por la coordinación de este workshop, de este taller. Buenos días, Bolivia, y buenos días o buenas tardes, según donde estén, en Europa o en América Latina, a todos los que están aquí presentes, que veo que cada vez se va sumando más gente.
Voy a compartirles mi presentación. Vale, ahí estamos. Entonces, como decía, muchas gracias por estar aquí presentes en este workshop práctico con informaciones útiles para que puedan postular en esta segunda convocatoria. En las siguientes presentaciones voy a darles información práctica para que puedan postular y ser adjudicatarios con un proyecto de Alinvest Verde componente 1. Yo voy a comentarles sobre los requisitos de postulación y sobre cómo postular en términos generales. Luego mi compañero Marcelo, que es el responsable de las ejecuciones técnicas del programa, les hablará de los indicadores, del marco lógico y del plan indicativo. Posteriormente Claudia, que es asesora administrativa financiera del equipo, les aconsejará sobre cómo formular el presupuesto, cómo completarlo, cuáles son los gastos que pueden incluir, entre otros tips y consejos. Por último, Marcelo intervendrá nuevamente y les dará algunos consejos para postular y les mencionará los errores comunes que muchos postulantes cometen a la hora de postular, así los pueden tener en cuenta y evitarlos. En el caso de que tengan preguntas relacionadas a esta presentación, como se dijo anteriormente, por favor colóquenlas en el chat, y en caso de que no podamos responderla en esta oportunidad, las pueden enviar a través de un formulario que les mostraré al final de mi presentación, y hay un mecanismo por el cual vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Lo primero que deben saber es que en nuestro sitio web, además de estar informados sobre las novedades del programa, tienen toda la información sobre cómo postular y los documentos que necesitan leer. Este workshop es indicativo y es un workshop práctico con algunos consejos e información útil, pero es necesario leer toda la información que está en nuestro sitio web. También disponen de las redes sociales para estar informados. Deben tener en cuenta que las propuestas deben estar enmarcadas en uno de los dos lotes temáticos que se muestran a continuación. El lote 1 es cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos de asociación deben presentar un enfoque integrado y completo que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes en los requisitos del Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias, inclusivas y sostenibles, entre otros temas. Y el lote 2 se trata de la transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles como el uso de fuentes de energía limpia, gestión de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. Revisemos ahora algunos requisitos importantes de esta segunda convocatoria. Deben presentar proyectos innovadores e integrales, es decir, no hay que presentar acciones puntuales. Estos proyectos que ustedes presenten deben tener un amplio efecto multiplicador entre las pymes y unidades productivas, que son los beneficiarios finales de sus proyectos. La duración de los proyectos debe estar contemplada entre un mínimo de 18 y un máximo de 27 meses. El importe de financiamiento de la Unión Europea para cada proyecto es de un mínimo de 200.000 euros y un máximo de 300.000 euros. Estos fondos representan del 50 al 80% del presupuesto total. Por ejemplo, si ustedes presentan un proyecto de 375.000 euros, podrían solicitar un financiamiento máximo del 80%, que serían 300.000 euros. Los 75.000 euros restantes deben estar financiados por las instituciones postulantes y representa el 20%. Otro ejemplo podría ser un proyecto de 400.000 euros, en el cual 200.000 euros solicitan al programa, que representa el 50% y es lo mínimo, y los 200.000 euros restantes financiados por las instituciones postulantes. La diferencia, la financiación que ustedes deben aportar, debe ser de fondos diferentes a los de la cooperación europea. Veamos ahora algunos requisitos adicionales que tienen que ver con los postulantes. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución latinoamericana y una institución de la Unión Europea, definiéndose una de ellas como el líder o el solicitante principal y las demás como los cosolicitantes. Deben ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o en América Latina. Para aplicar como líder deben cumplir los siguientes criterios: ser una persona jurídica sin fin de lucro, esto es muy importante, estar establecidos en uno de los países elegibles de América Latina o en un Estado miembro de la Unión Europea, identificarse con un tipo de institución elegible que represente al sector privado
o sea, un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado. Por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras biomultilaterales, asociaciones comerciales, industriales y profesionales específicas del sector. Agencias sectoriales que trabajen con las pymes. También pueden participar centros de investigación o think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación, en la digitalización o en la transición hacia la economía verde. Tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales o en beneficio de las pymes. Las pymes y entidades con fin de lucro no pueden postular. Las pymes y otras empresas son los beneficiarios finales de las propuestas que ustedes presenten. Las organizaciones públicas sí pueden postular, pero como co-solicitante, no pueden ser los líderes de una propuesta. Las cámaras binacionales europeas, basadas en América Latina, son consideradas como parte europea. Las organizaciones internacionales también pueden postular, pero deben ser, un tercer socio, es decir, que necesariamente en la propuesta deberá haber una organización de América Latina o de la Unión Europea. Las personas naturales no pueden presentarse. ¿Cuántas veces pueden postular? En esta convocatoria, como solicitante principal, pueden postular una sola vez, y como co-solicitante las veces que deseen. El monto del financiamiento para cada institución no puede superar los 300.000 euros en la sumatoria de todos los proyectos que tengan a lo largo del este programa. Adjudicaremos como máximo 3 proyectos por lote por país, es decir, un máximo de 6 proyectos por país en esta convocatoria. A continuación haremos una revisión del proceso de presentación de propuestas. ¿Qué consejos le podemos dar? Primero que nada, como dije anteriormente, revisen toda la documentación clave, las guías y los formatos que se encuentran en nuestro sitio web. Identifiquen al menos un socio de la Unión Europea o de América Latina según la contraparte que necesiten. Si no tienen un socio, pueden registrarse en la plataforma de B2Match. Esto es optativo, no es obligatorio. Encontrarán el acceso a través de nuestro sitio web. Posteriormente les mostraré dónde se encuentra. Deben decidir cuál de los dos lotes, sobre cuál de los dos lotes quieren aplicar la propuesta, es decir, cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria, o transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Deben descargar los documentos que deben completar y rellenarlos, y enviar su propuesta. Solamente es el líder principal quien debe enviar la postulación. El plazo de la presentación de las propuestas es el 23 de agosto a las 23:59 hora de Alemania. Por favor, no esperen hasta último momento para enviar su postulación, porque si tienen algún problema y lo envían posterior a este día y hora, las propuestas no podrán ser evaluadas. Como mencioné previamente, para encontrar un socio, ya sea en Europa o en América Latina, pueden ingresar a nuestra plataforma de B2Match, que les permitirá conectarse con personas que trabajan en diferentes instituciones. Por favor, cree un perfil de manera detallada para que sea más fácil que otras personas lo encuentren y pueda encontrar el perfil que está necesitando para postular. Tengan en cuenta que personas naturales o empresas con fin de lucro no podrán inscribirse y que se puede inscribir solamente una persona por organización. La pantalla que ven aquí es la de nuestro sitio web. Aquí en el submenú del componente 1 encontrarán el menú que se llama Segunda Convocatoria. Deben ingresar allí y en ese submenú de Segunda Convocatoria hallarán toda la información necesaria y los requisitos de postulación. En el mismo submenú encontrarán los documentos de postulación, deben descargarlos, llenarlos, firmarlos y adjuntar la información de sustento que se solicita. Esto es el formulario de postulación, que deben también completarlo con sus datos y adjuntar los archivos necesarios para poder enviar. Este es un calendario de fechas importantes que deben tener en cuenta. El plazo para que nos soliciten cualquier aclaración es el 2 de agosto y la última fecha en la que entregaremos aclaraciones es el 12 de agosto. El plazo de presentación de solicitudes, como dije anteriormente, es el 23 de agosto a las 23:59 de Alemania. Información a los solicitantes principales sobre evaluación después de cada etapa de evaluación. Notificaremos de la adjudicación provisional a partir de fines de noviembre y la firma de los contratos tendrá lugar aproximadamente en enero o febrero del año próximo.
Si tienen dudas o preguntas, esta es la dirección de email a donde deben enviarla a través de un formulario que ahora les voy a mostrar. Si me permiten un segundo. Voy a compartir mi pantalla para que vean el sitio web del programa. Vale. Aquí está. Este es el sitio web del programa, donde les mostré recién que bajo el menú de componente 1, segunda convocatoria, les aparecerá este banner amarillo con el formulario de solicitud. Esto es la parte final que van a hacer. Y aquí donde dice, encuentre aquí los documentos que deben usar para presentar su proyecto, tienen todos los documentos en cada uno de los 3 idiomas en que se encuentran, en los que trabajamos. Pueden presentar la propuesta en cualquiera de estos 3 idiomas. Al final de la página tienen algunos recursos útiles, información práctica, flyer que hablan también sobre la convocatoria, y aquí tienen algunos videos e iremos subiendo la información, los videos de los diferentes workshops. Encuentre un socio, regístrese aquí. Esta es nuestra página web de B2Match, en la cual pueden registrarse y buscar un socio. Como verán, ya tenemos 52 participantes. Háganlo bien completo, por favor. Y finalmente, lo que les quería mostrar, aquí en caso de dudas, esta es la dirección a donde deben enviarnos este formato que descargan allí mismo, y en la cual le pedimos que detallen el documento, la página o alguna referencia sobre la pregunta que nos quieren realizar. Entonces, esto sería todo de mi parte por hoy. Los invito a que dejen sus preguntas en el chat si así lo desean, y cedo la palabra a Marcelo para que comience a darles algunos tips y consejos con respecto a cómo formular el marco lógico y cuáles son los indicadores del proyecto. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por su participación y por el tiempo a dedicar a este workshop. Queremos primero comenzar presentándoles el marco lógico y algunas recomendaciones sobre el diseño del marco lógico y adicionalmente el plan de acción indicativo, y básicamente cuáles son las consideraciones que ustedes deben tomar para la realización del plan de acción indicativo. Este es el marco lógico de nuestro programa. Básicamente ustedes lo quieren también en los documentos de postulación. Queríamos recordarles y que ustedes por favor lo analicen con detenimiento, cada uno de los objetivos, indicadores que están dentro de este marco lógico considerados. Por otro lado, como ustedes saben y como se ha comentado anteriormente, esta es nuestra segunda convocatoria. Y dentro de esta segunda convocatoria nosotros hemos priorizado ciertos objetivos e indicadores. Entonces les pedimos que tengan o que tomen especial atención a estos indicadores que son los priorizados y que los que son más importantes para nosotros como consorcio, como programa, y adicionalmente en los que también les pedimos que enfoquen sus propuestas. ¿Sí? Tenemos el primer objetivo específico que está ligado al número de pymes de la Unión Europea y Latinoamérica que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. Con respecto a las prácticas económicas sostenibles, nosotros hemos mencionado aquí algunos ejemplos, como la eficiencia en los procesos, la eficiencia energética, eficiencia en la distribución, en la logística, entre otros. Adicionalmente, la clasificación y aprovechamiento de los residuos, tanto a niveles de economía circular, por ejemplo, para el aprovechamiento de los residuos. Por otro lado, el rediseño de procesos, de productos, servicios. Y otro ejemplo considerado tiene que ver con la incorporación en el proceso de nuevas materias primas, materiales, insumos, empaques, entre otros, que sean mucho más amigables con el ambiente, con procesos mucho más eficientes. El siguiente objetivo que tenemos priorizado tiene que ver con el número de empleos verdes digitales, ¿sí? Básicamente aquí lo que nosotros buscamos es que exista monitoreo
y sobre este monitoreo se informe sobre la creación, mantenimiento y o reorientación de los empleos a tiempo completo destinados a estas actividades relacionadas con el proyecto. Nosotros les decimos actividades verdes y digitales o digitales, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con los temas de impacto en el tema verde, sino también con respecto a los impactos o a las actividades que tienen o que podrían estar relacionadas a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas que son nuestro grupo objetivo dentro de este programa. Sobre los indicadores priorizados, tenemos el indicador que está relacionado al número de pymes que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad, ¿sí? Nosotros hemos puesto aquí como ejemplo las buenas prácticas de manufactura, pero también pueden ser certificaciones orgánicas y otras. Y básicamente este es el primer indicador priorizado. Luego tenemos el siguiente indicador que tiene que ver con el número de pymes que han incrementado su volumen de negocios como apoyo del programa Alinvest. Entre uno de nuestros indicadores tenemos la participación y la organización de eventos B2B, ferias, ruedas de negocios, y básicamente este es como el efecto, el número de empresas que han incrementado su volumen de negocios. Y básicamente también cuando hablamos de volumen de negocios no deberíamos concentrarnos únicamente en las exportaciones, sino tener una imagen y una visión global en cuanto a el mercado local, también al mercado nacional. Entonces vamos a considerar también este tipo de incrementos para medir este indicador. Y luego tenemos el caso del indicador que tiene que ver con las pymes que declaran haber aumentado el ahorro de recursos. Entonces, también en el tema de los recursos tengamos una visión amplia, que pueden ser recursos energéticos o agua potable o materias primas o insumos. Entonces, los recursos en su expresión más amplia. Y finalmente, el último indicador priorizado tiene que ver con el número de pymes que tienen mayores conocimientos sobre la financiación. Entonces, esto a través de capacitaciones, de charlas, de talleres virtuales, híbridos o presenciales enfocados en esta temática. Luego quisiéramos analizar un poco más el tema de nuestros indicadores dentro de nuestro marco lógico y comentarles que básicamente aquí tenemos algunos indicadores que están midiendo el impacto. Otros indicadores nuestros que son más de gestión de las actividades y otros indicadores que son propios de cada una de las propuestas. Entonces, cuando nos referimos a indicadores de impacto, son aquellos que han causado después de la implementación de las actividades, de las acciones planificadas dentro del proyecto, de cada uno de sus proyectos, que han causado una reacción, una reacción positiva, por supuesto, en las empresas. Entonces, nuestras metas están relacionadas con el número de pymes. Por ejemplo, como decíamos en el último indicador, el número de pymes que han ahorrado en el uso de recursos o el número de empleos verdes y o digitales creados. Entonces, esto nos genera un impacto. Por otro lado, tenemos indicadores de gestión. Y en estos indicadores de gestión, por ejemplo, tenemos aquellos indicadores que están asociados al número de participantes, al número de eventos creados o al número de memorándums de entendimiento, que serían estos MOU que tenemos aquí en la lámina. Y finalmente, aquellos indicadores propios de cada propuesta, de cada proyecto, que básicamente tienen sus propios documentos de validación, sus propios fuentes y medios de verificación, y por supuesto que tienen relación con la metodología de intervención de cada una de sus propuestas. Por otro lado, aquí les hemos querido poner un ejemplo, digamos, para intentar que esta lámina sea mucho más explicativa. Tenemos los indicadores de nuestro programa. Por ejemplo, el número de pymes que han reducido el consumo de agua potable. Tenemos como fuentes y medios de verificación las autodeclaraciones. ¿A qué nos referimos con las fuentes y medios de verificación y con estas autodeclaraciones? En nuestro mecanismo de monitoreo y evaluación del programa,
hemos desarrollado una plataforma de monitoreo y evaluación. Está siendo ya utilizada por los 24 proyectos, adicionalmente de nuestros socios de ejecución directa. Estas autodeclaraciones son unos documentos que la empresa debe firmar, mencionando cuál es el impacto, en este caso, de reducción en el consumo de agua potable que ha tenido a través de las actividades ejecutadas por el proyecto, ¿sí? Adicionalmente, las empresas pueden adjuntar, por ejemplo, la planilla o la factura del consumo de agua potable. Eso es, digamos, un documento adicional. Pero lo que nosotros buscamos es que exista este tema de la autodeclaración. La autodeclaración se genera en la plataforma y queríamos mencionarles para que ustedes, cuando diseñen su proyecto y cuando tengan que poner fuentes y medios de verificación, sepan que nosotros tenemos un sistema estandarizado, que las propuestas están aplicando y que por supuesto facilitará verificación de estos indicadores. Con respecto al a los indicadores de gestión de las actividades, tenemos números de participantes en la difusión de buenas prácticas. Entonces nosotros ahí vamos a tener las listas de los participantes, vamos a tener, por ejemplo, el material que utilizó el facilitador, entre otros documentos que también están estandarizados dentro de nuestra plataforma. Y finalmente también vamos a tener indicadores propios del programa, propios del proyecto, en los que nosotros lo que estamos básicamente ahí puesto en este ejemplo como el número de sensibilizaciones realizadas, es un indicador que no está asociado a ninguno de nuestros indicadores, ¿sí? Y los documentos de validación, las fuentes y medios de verificación, serán aquellos documentos que validen la realización de estos procesos de sensibilización para las pymes. Sobre el plan de acción indicativo, recordarles que esto está incluido dentro de nuestros formularios de postulación y básicamente lo que queríamos mencionar para que quede mucho más claro tiene que ver con la columna 1, que debería estar relacionada con el indicador del programa al que se está contribuyendo con cada una de sus propuestas y adicionalmente un código alfanumérico o numérico, como ustedes quieran diseñar dentro de sus propuestas, que sería el código del indicador propio de su proyecto, ¿sí? Entonces tenemos en la celda, en la columna 1, en las diferentes celdas, el indicador que aporta del programa Alinvest, más el propio código que puede tener en relación al diseño que hayan hecho de sus propios marcos lógicos. En la siguiente columna tenemos el nombre de la actividad, y en las siguientes columnas enumerados del 1 al 12, los periodos correspondientes al primer año de ejecución. La idea es que frente a cada actividad se vaya mencionando las metas que se van a lograr en cada uno de los periodos de tiempo, para así al final tener el total en metas del primer año. Lo mismo se debería hacer para el plan de acción indicativo del segundo año y por supuesto para aquellos proyectos que tengan una duración de 27 meses que tendrían también 3 meses de un tercer año. Este plan indicativo está mencionado a modo de ejemplo, ¿sí? En el caso de la fila correspondiente al indicador 1.1 del programa, está relacionado al resultado 1.1 de la propuesta, ¿sí? Y la actividad en los foros internacionales de la industria del empaque se sensibilizarán a pymes del sector empaques. Tenemos que en el mes 3 va a haber una meta de 100, en el mes 5 100, así hasta el final cumplir en el año 1 300 empresas. Lo mismo con el caso del siguiente ejemplo, está asociado al indicador 2.1 del programa Alinvest, pero este está relacionado al resultado 1.2 de esta propuesta y la actividad es en el seminario de economía circular se difundirán las buenas prácticas de las pymes beneficiarias, ¿sí? En el mes 11 se van a conseguir 400 personas asistentes, lo que nos da un total del año 1 de 400. Esto, la intención es que sea lo más detallado posible, tanto en el rubro de actividades como en el rubro de metas mensuales, ¿sí? Estamos bien claros, como ustedes pueden comprender, que es una planificación. Sin embargo, sí queremos tener este nivel de planificación que nos permita, por supuesto, evaluar y seleccionar entre las mejores propuestas
también desde una perspectiva de planificación y también desde una perspectiva de la posibilidad de que se ejecute realmente esto en la práctica. En adelante, mi compañera Claudia les va a hablar sobre el presupuesto. Gracias. Gracias, Marcelo. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Yo voy a explicarles algunos aspectos importantes que deben de tomar en cuenta para la elaboración de su presupuesto. En el presupuesto, el presupuesto es el anexo 3 y lo pueden encontrar ingresando a la página web. Irene ya les explicó al principio cómo es que deben de ingresar. Aquí van a encontrar todos los documentos que necesitan para su postulación y aquí también van a poder ver el anexo 3 y pues van a descargar el formato para que puedan completarlo. Este archivo consta de 6 hojas, de las cuales 2 son informativas y les permitirá comprender cómo completar el presupuesto. En las otras hojas van a poder encontrar lo que es la pestaña de presupuesto, justificación, fuentes de financiación previstas y la división entre socios. Una de las hojas informativas que encontrarán son los criterios de elegibilidad. Para que los gastos en los que incurren los solicitantes sean elegibles y por lo tanto puedan ser financiados con fondos del proyecto, deberán ajustarse a los siguientes criterios que voy a mencionar. 1, que se efectúen durante la ejecución de la acción, sean razonables, estén justificados y sean identificables y verificables. Respondan a criterios de economía y optimización de recursos, cumplan con la legislación laboral y tributaria vigente en cada país, sean necesarios y asignados únicamente para la ejecución del proyecto. En esta hoja también van a poder encontrar un listado de gastos elegibles y no elegibles. Por ejemplo, como gastos elegibles, tenemos, vamos a mencionar unos cuantos: gastos de viajes de personal que participen en la acción, el costo del personal asignado a la acción que incluye el salario bruto y cargas sociales a cargo del empleador. Como gastos no elegibles, tenemos los que son contribuciones en especies, maquinarias, equipos y suministros a gran escala, pérdidas por diferencia de cambio entre monedas, entre otros. Es muy importante que lean detenidamente estas pestañas. Después tenemos la otra hoja informativa, es la del detalle de líneas presupuestales. En este cuadro van a poder encontrar una definición de todos los costos que pueden incluir en cada línea presupuestal. Este cuadro lo encontrarán en la hoja 5 del formato. Es importante la revisión de esta hoja con el detalle de cobertura de costos para poder asignar correctamente cada gasto a la línea que corresponde. El presupuesto, eso sí, por favor, tómenlo en cuenta, el presupuesto lo deben de llenar una vez hayan leído todos los documentos de postulación y sobre todo una vez leídas las hojas informativas. Esta es la hoja 1, denominada presupuesto, donde encontrarán agrupado todas las líneas presupuestales. Tengan en cuenta que el Excel tiene varias notas, varios comentarios que los van a ayudar para que puedan completar el presupuesto. Ustedes simplemente señalan en las esquinitas rojas y ahí les van a salir todas las notas que hemos colocado. Un dato importante es que el archivo tiene fórmulas. Por favor, no las cambien, no traten de editar, no traten de eliminar ni mover nada. Veamos ahora algunos rubros y líneas presupuestales en concreto. Vamos a empezar con el rubro 1, recurso humano. Aquí deben considerar exclusivamente al personal permanente en nómina asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o parcial. Van a tener que completar de esta manera. A ver, un segundo. Aquí deben de considerar exclusivamente, como ya les dije, el personal que va a estar asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o parcial. Y tienen que completar la siguiente información. Tienen que considerar el cargo, tiene que ir muy claro el cargo, lo que es la institución y el nivel de dedicación. Por ejemplo, acá tenemos
a un administrador o administradora del proyecto. La institución es, le estamos llamando CCN, las siglas, ¿verdad? Y el porcentaje de dedicación que es de 62.5%. También deberán calcular el número de unidades por mes. A ver, queremos hacer énfasis en el cálculo de dedicación. Vamos a partir que estamos considerando un máximo de 22 días útiles por mes y que el proyecto tendrá una duración de 24 meses. En este caso, considerando que la duración del proyecto en días es de 528, que es el equivalente a 22 días por 24 meses, y se estima que el jefe del proyecto trabajará 15 meses, que equivalen a 330 días, ¿no? Que es la multiplicación de los 15 meses por los 22 días. Para calcular aquí el porcentaje de dedicación sería 330 días entre los 528 días o los 22 días por 24 meses, ¿verdad? Que sale un total de 62.5% de dedicación. Luego tenemos la unidad en meses. El número de unidades se calcula multiplicando el total de los meses de la duración del proyecto, que es 24, aquí me pasé, que es 24 meses por el porcentaje de dedicación, que es 62.5. Aquí nos va a salir un total de 15 número de unidades, ¿verdad? 15 como número de unidades. Luego tenemos el cálculo del valor unitario. Aquí el valor unitario debe incluir el salario en contrato más las cargas sociales. Aquí deben ingresar el costo empresa mensual de cada empleado, es decir, el sueldo bruto más todos los beneficios sociales a cargo del empleador. A ver, para calcular el valor unitario de recurso humano, por favor tengan en cuenta que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas. No deben calcular el salario o el monto mensual incluyendo estos costos, ¿verdad? A ver, otra de las líneas es la de viáticos. Viáticos per diem, que son una tarifa fija máxima a todo costo diaria que cubre las pernotaciones fuera del lugar de residencia habitual. Cubre gastos de alojamiento, alimentación, transporte local, incluido el traslado al y desde el aeropuerto, a excepción de los viajes convocados por SECUA. El tope diario de per diem no debe exceder las tarifas publicadas por la Comisión Europea con fecha de febrero del 2020. También tenemos nuestro rubro 2. Aquí tengan en cuenta que solo se van a aceptar vuelos en clase económica turista con un equipaje máximo de 23 kilos. En la línea 2.3, que es transporte local, se van a considerar gastos de viaje en otros medios de transporte que no sean vuelos. Se reconocerán los gastos de traslado desde y hacia el aeropuerto para viajes convocados por SECUA. También se permite el uso de vehículo para actividades netamente del proyecto. Se reconoce gasolina y otros con un máximo de 20 céntimos de euro por kilómetro de recorrido y deberán llevar una bitácora. En la parte de viajes y per diem hay unos montos que hemos colocado que no deben de quitar. Estos montos corresponden al presupuesto asignado para eventos transversales en los que deben participar por ser parte del programa. El rubro 3, equipo y suministro, aquí pueden incluir, por ejemplo, mobiliario básico de oficina, como laptops, proyector, impresora o similares. Por favor, tengan en cuenta que no serán gastos elegibles, maquinarias, equipos y suministros a gran escala. En nuestro rubro 4, oficina de proyecto, en este rubro podrán incluir alquiler de oficina, materiales de oficina, servicios compartidos como energía eléctrica, internet, teléfono o similares. Otros costos y servicios, que es nuestro rubro 5. Aquí en este rubro podemos mencionar la línea 5.2, que son verificación de auditoría y gastos. Es obligatorio presentar un informe de auditor externo para solicitar prefinanciación, excepto la primera, o reembolso.
En la línea 5.5 servicios financieros se debe incluir gastos y comisiones bancarias y costo de emisión de carta de garantía en caso de solicitar adelanto de fondos. En la línea 5.6, costo de conferencias y seminarios, se incluye alquiler de sala, equipamiento, catering, también los servicios de un ponente o expositor. En el rubro 6, en este rubro deben ir todos los expertos, por ejemplo, expertos nacionales o internacionales que no estén en nómina, servicios de estudio, investigaciones y encuestas que sean desarrolladas por empresa, más no por consultores. En nuestra hoja de justificación, en esta hoja se indicará para cada línea presupuestal la descripción de los gastos que se van a realizar y que corresponden naturalmente a una actividad técnica o a un resultado del marco lógico. Acá les mostramos parte del formato y les vamos a detallar un poco más. A ver, en la primera columna encontrarán las líneas y sublíneas presupuestales que se copian automáticamente de la hoja 1 del presupuesto. Todo lo que ustedes completen en la hoja 1 automáticamente se va a copiar aquí en esta columna. En la siguiente columna se justificará el detalle de costos administrativos y de gestión que no se asignan a una actividad, por ejemplo, la de recursos humanos, viajes organizados por SECUA, alquiler de oficina, etc. Resultados, aquí en la parte de resultados deberán insertar el número y nombre del resultado y los números de indicadores del marco lógico del programa, al cual aportarán. De acuerdo con el marco lógico, claro, que han trabajado para el proyecto. Por ejemplo, aquí se ha agregado como resultado, se pone el código o el número R1 con el nombre incrementando el conocimiento del sector empresarial sobre los beneficios y la economía circular. En la actividad, aquí como se ve en el ejemplo, deberán insertar el código y nombre de la actividad que se desarrollará para obtener este resultado y los números de indicadores de SECUA al cual aportará. Por ejemplo, aquí tenemos como actividad 1.1, programa de capacitación para clústeres en economía circular. Les mostramos ahora un ejemplo de cómo justificar el gasto en esta línea de presupuesto. Aquí hemos colocado como justificación viáticos en Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular en las pymes beneficiarias que sirven de input a la elaboración de la temática de cursos del programa. Por último, tenemos la columna de cálculo detallado de los costos estimados. En esta columna va a ir el cálculo del gasto que debe ser igual al monto que está en la línea de presupuesto. Por ejemplo, en su presupuesto han puesto que los gastos es de 720 euros el total, entonces ustedes tienen que detallar cómo llegan a esos 720 euros. En este caso hablamos de 4 días de viaje por 180 euros diarios, que nos da un equivalente total de 720 euros. Otra de las hojas que deben completar es la de fuentes de financiamiento previstas. Aquí se muestra la suma total de las contribuciones de los socios. En esta celda se registra la contribución solicitada por SECUA. Aquí se muestra la suma total que debe ser igual a la del presupuesto. Y finalmente, el porcentaje de financiamiento solicitado con respecto al presupuesto total. Por último, encontrarán la hoja de división entre socios. La contribución de SECUA debe ser distribuida en esta hoja entre el líder y todos los socios del proyecto. Una norma de esta convocatoria es que la ayuda financiera no debe exceder los 300.000 euros por solicitante en toda la duración del programa. Es por ello que se les pide introducir el importe de la primera convocatoria concedida a su institución en caso corresponda. Bueno, eso es todo por mi lado. Le pase a Marcelo, que les va a seguir hablando un poco más. Gracias por su atención. Gracias, Claudia. En este punto vamos a analizar qué es lo que debemos hacer y qué no hacer. Son básicamente errores comunes que hemos encontrado durante esta primera convocatoria y entonces queremos básicamente aquí que ustedes conozcan de estos errores y por supuesto que sepan qué es lo que nosotros
vamos a evaluar en el sentido y qué es lo que, digamos, vamos a tener como precaución de cumplir. Con respecto a las solicitudes, a los documentos de solicitud, les pedimos que usen los formatos preestablecidos y que sigan cuidadosamente las instrucciones insertas en cada uno de estos documentos, que apliquen el tipo de letra y mantengan el número de páginas recomendado. Básicamente eso permitirá que todos tengamos un mismo criterio para evaluar. Les pedimos entonces que no modifiquen los formatos y que en el caso de que no se hayan pedido, no incluyan formatos adicionales. Con respecto a los documentos de postulación, les queremos pedir que resalten el tipo de institución. Para nosotros es importante conocer de una forma ágil cuando es una institución sin fines de lucro que son los beneficiarios de esta propuesta. Esto se lo va a hacer dentro de los estatutos del solicitante y de cada uno de los cosolicitantes. En el caso de ser documentos amplios o largos, como en el caso de los estatutos, les pedimos que coloquen una portada o un apartado especial que nos facilite a nosotros revisar cada una de estas condiciones de instituciones sin fines de lucro. Para los idiomas diferentes al inglés, al portugués y al español, les solicitamos también poner una traducción. Esto nos va a facilitar a todos la evaluación. El siguiente punto tiene... No estás compartiendo pantalla. Gracias, Frank. Ahora lo olvidé. Gracias. Perfecto. Sí, solamente para regresar y mirar en la primera lámina tenía que ver con las solicitudes y el hecho de que se sigan los formatos establecidos y las instrucciones, se aplique el tipo de letra y el número de páginas recomendado. En esta lámina que estaba comentando, tiene que ver con el tipo de institución sin fines de lucro, la traducción para aquellos idiomas diferentes al portugués, español e inglés, y el solicitante deberá presentar auditorías, informes de auditoría externa. Básicamente, los informes de auditoría externa, siempre y cuando la legislación de cada uno de los países lo exija. Entonces, no se olviden que este es un tema de solicitud para el solicitante principal, pero adicionalmente si es que el país donde está radicado el solicitante lo exige. Por otro lado, también el solicitante deberá presentar los estados financieros de pérdidas y ganancias y el balance general de los últimos 3 años. Entonces, básicamente, el solicitante y de los últimos 3 años. Eso sí lo vamos a necesitar para evaluar. Y cuando hablamos de la experiencia, sí tenemos que mirar la experiencia del solicitante principal en cuanto a la ejecución de proyectos, la experiencia del solicitante y de los cosolicitantes en proyectos referidos a esta temática, y también la experiencia del solicitante principal en cuanto al uso de la cantidad de fondos que nos está solicitando. Entonces, ahí es importante saber que en el apartado de las experiencias dentro del documento de postulación debemos incluir toda la información que nos permita a nosotros poder hacer estas evaluaciones. ¿Qué es lo que nosotros les decimos que en el caso de los informes, en el caso de las instituciones y del identificar cuando sean sin fines de lucro, le pedimos que ahí ustedes incluyan las traducciones. En el caso de que no incluyan las auditorías externas de ser un tema legal, vamos a tener ahí inconvenientes. Luego, la presentación de estados financieros, por ejemplo, de otros plazos, ha sido un error totalmente recurrente en la anterior convocatoria. Y también cuando han presentado las experiencias y estas no han sido muy bien detalladas o con información limitada, no nos ha permitido evaluar adecuadamente. Y nosotros, por supuesto, vamos a evaluar la información y los documentos que tenemos al frente. Con respecto al presupuesto, como lo había comentado también Claudia en su momento, nosotros les pedimos que nos pasen un formato Excel
o similar para poder mirar todas las pestañas, todas las hojas de cálculo, considerar dentro de los presupuestos la auditoría, la visibilidad, la emisión de la carta de fianza e incluir las cargas sociales en lo que tiene que ver con recursos humanos. Dentro del presupuesto también necesitamos que estén las actividades del presupuesto claramente detalladas. Y un último requerimiento con relación a los presupuestos es que cada solicitante y cosolicitante puede tener máximo 300,000 euros por institución, independientemente si ha participado en la primera y en la segunda o solamente en la segunda, independientemente del rol de solicitante o cosolicitante, el presupuesto máximo que debe alcanzar es de 300,000. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Evitar, por ejemplo, enviar un formato PDF, evitar para el presupuesto, dejar por fuera gastos como la visibilidad o los gastos de auditoría, que son gastos necesarios para la ejecución correcta de este proyecto. Y también no especificar claramente cada uno de los gastos que se van a ejecutar durante el proyecto y que están expresados en el presupuesto. Con respecto al marco lógico, debemos tomar en cuenta que el marco lógico del programa, la mayoría de indicadores y metas están relacionadas al número de pymes. Entonces, sí, les pedimos ahí que no incluyan porcentajes, sino que sean números absolutos. En el caso de los indicadores propios de la propuesta, si tienen ustedes este tipo de indicadores, les pedimos que tengan nombres y metas claros, que se puedan explicar fácilmente y que por supuesto las fuentes y los medios de verificación también sean obtenibles fácilmente y por supuesto alcanzables. El punto final en relación al marco lógico tiene que ver con los elementos transversales, incluir todo lo que tiene que ver con elementos transversales como mujeres, la intervención dirigida hacia jóvenes y también lo que tiene que ver con la creación de empleos. ¿Qué es lo que les pedimos evitar? Evitar incluir porcentajes como el número de pymes, o básicamente esto va a limitar o va a impedir que hagamos una evaluación eficiente. Con respecto a la sostenibilidad, ¿sí? Prevean fuentes de financiamiento que pueden ser propias de las instituciones solicitante y cosolicitantes, pero adicionalmente pueden ustedes optar por otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, incluso otros cooperantes que no sean la Unión Europea. Mencione también dentro de la sostenibilidad las estructuras, capacidades y experticias que con el proyecto se van a crear, con la finalidad de que el proyecto continúe o estas acciones continúen una vez que se ha terminado con el proyecto. También mencione sobre la apropiación institucional o el compromiso de los beneficiarios para que las acciones continúen después de la finalización del proyecto y también aclare o especifiquen las posibilidades de réplica, escalabilidad y financiamiento que se pueden obtener o que se pueden generar durante o después de la implementación de este proyecto. ¿Qué es lo que les pedimos? Que eviten no especificar o no evidenciar las posibilidades de generar impacto a mayor escala. Esto para nosotros es importante y si ustedes están considerando esto, les pedimos que por favor lo mencionen claramente. Y sobre el monitoreo interno, en la propuesta nosotros también les estamos pidiendo que ustedes mencionen sobre el sistema de monitoreo interno que ustedes van a aplicar dentro de su propuesta. Esto, por supuesto, se va a complementar con el monitoreo que vamos a tener de todo el programa. Sin embargo, sí es importante saber que las empresas beneficiarias estarán siendo monitoreadas, que los resultados, los indicadores, el impacto van a estar siendo monitoreados y, por supuesto, eso nos va a ayudar a que todos podamos cumplir con las metas que nos hemos planteado. ¿Sí? Con esto quiero agradecer por su tiempo y le doy la palabra a Frank, que va a continuar con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al
al equipo de SECUA por haber compartido en tanto detalle y además haber dado recomendaciones sobre los requisitos para que las organizaciones empresariales acá presentes puedan elaborar de forma efectiva sus postulaciones. Dicho esto, empezamos a responder las consultas del público. Yo voy a dar lectura a las preguntas y ahí el equipo de SECUA va a responder cada una de ellas. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿El organismo europeo con el que se hará la asociación es una empresa privada o una fundación sin fines de lucro? Sí, gracias por la pregunta. Al final, la institución europea, como la institución latinoamericana, puede ser una ONG, una fundación, una entidad privada, pero el término mágico es sin ánimo de lucro, sin fines de lucro. Cualquier institución que participa en un consorcio debe ser sin fines de lucro. Eso hay que tomar en cuenta. De acuerdo. Otra pregunta. Un centro de investigación que inició recientemente sus actividades y tiene un año de antigüedad, ¿puede presentarse? Sí, puede presentarse, pero no como líder, porque la entidad líder tiene que presentar los estados financieros de los últimos 3 años. Eso significa que el líder por lo menos debe tener 3 años de existencia, pero para un socio en el consorcio eso no aplica, por eso esto sí podría ser posible. De acuerdo. Otra pregunta. Al complementar el marco lógico con los indicadores, ¿es necesario señalar qué tipo de indicadores? Si es que es de impacto, de gestión o son del proyecto. Gracias, Julio, por la pregunta. También gracias por la pregunta a quien la haya hecho. Básicamente lo que nosotros les estamos pidiendo es que incluyan el tipo de indicador de nuestro programa, el código de indicador de nuestro programa, no el tipo de indicador si es que es de gestión o si es que tiene que ver con uno de impacto. Lo habíamos mencionado justamente para fortalecer y para evidenciar que en las fuentes y medios de verificación tenemos diferentes esquemas, diferentes mecanismos de evidenciarlo. Pero creo que con eso está contestada la pregunta. De acuerdo. Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Una ONG internacional o una organización que tiene sede en un país de la Unión Europea, pero que trabaja en uno de los países de América Latina, puede ser el caso de Bolivia, puede presentarse en el rol, ya sea solicitante o cosolicitante, pero en el rol de socio europeo? Bueno, para eso, como mencionó Irene antes, que no opinamos sobre la elegibilidad de las instituciones, les pedimos de leer cuidadosamente los guidelines de la convocatoria, donde indica claramente qué hay que cumplir para poder solicitar como solicitante principal y co-solicitante y como entidad europea o entidad de América Latina. De acuerdo. Una pregunta respecto a los montos de presupuesto para aclarar. Si un solicitante y cosolicitante en esta convocatoria, la suma de 2 presupuestos manejados por una sola institución no pueden pasar los 300.000 euros, es decir, si una institución se presenta en esos 2 roles, en 2 propuestas, ¿no puede pasar de los 300.000 euros? Sí, esa cifra de 300.000 euros es bien importante de 2 lados. De un lado, cada proyecto puede pedir un máximo de 300.000 euros de contribución de la Unión Europea. Eso se refiere al proyecto, pero adicionalmente cada institución que participa en todo el programa, sea en la primera convocatoria y o en la segunda convocatoria en su totalidad, no puede pedir más de 300.000 euros como institución individual también.
Eso hay que tomar bien en cuenta para aquellas instituciones que van a participar en por ejemplo, como solicitante y en uno o más propuestas como cosolicitante. De acuerdo, muchas gracias, Frank. Nuevamente agradecemos a quienes han hecho las preguntas, al equipo de SECUA. Y como se ha mencionado anteriormente, cualquier otra pregunta tienen los canales para poder formularlas y sin duda hay los canales también para recibir las respuestas. Entonces, sin nada más, de esta manera finalizamos con el espacio de consultas. Si usted, estimado espectador, si son instituciones, mencionamos que quieren hacer otras preguntas, no se olviden hacerlo ingresando al sitio de Alinvest Verde, llenando el formulario de consultas. Nuevamente agradecemos por la oportunidad que nos dan para poder compartir con todos ustedes esta segunda convocatoria. Los alentamos a que presenten las propuestas. Agradecemos a la delegación de la Unión Europea que nos acompañó en esta sesión y al equipo de SECUA, y con esto damos por concluido este evento y esperamos recibir muchas propuestas que vayan a ser evaluadas. Thank you.